emisión más del café. En este caso, conversando sobre teoría queer, tenemos a un invitado de lujo que es Julio Díaz Calderón, pues quien es uno de los expertos y bueno, ahorita comentaremos un poco acerca de su trayectoria más específico, pero en varios temas, uno de ellos, por supuesto, el que nos convoca para esta reflexión. Déjenme presentarme, soy Eduardo Tadeo, coordinador actual del Comité de Teoría y Metodología de la MEI, quien es uno de los organizadores de este evento junto con el Comité de Género, Interseccionalidades y Feminismo, que justamente de este comité también tenemos a un representante muy especial, que es Carlos Cordero, que nos va a estar acompañando en la discusión, bueno, conversación más bien que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Pues bueno, para empezar entonces con esta dinámica, decirles que la idea de los cafés teóricos es conocer un poco más de cerca a los principales protagonistas de los estudios internacionales y el día de hoy pues tenemos la posibilidad de conversar con una de las voces que son sin duda, sin duda referencia, ¿verdad?, para los estudios queer en México y en América Latina. Em, Julio César Díaz Calderón tiene una amplia trayectoria a nivel académico. Dentro de su propia descripción, pues él nos dice que se asume como un activista, un académico y un escritor, que además siente, piensa y actúa sobre el mundo en donde sucede justamente la política, que no es una política de muerte, ¿verdad? Tiene además, debo de decir, pues una doble identidad que a mí se me hace muy fascinante dentro de su formación, que tiene un lado más volcado a las ciencias sociales y a las relaciones internacionales y otro lado más vinculado con las matemáticas, ¿verdad, Julio? Entonces ahí hay una visión, digamos, que amplía la perspectiva con la que pues él trabaja, además de pues este lugar de enunciación desde donde construye pues su propio digamos, trabajo intelectual, pero en donde también pues hay una huella muy importante en torno a su activismo. Entonces, bueno, pensando pues en esto y tomando esto en consideración, pues yo creo que podemos ir empezando con la conversación. Aquí lo que más pues nos interesa, Julio, es que justo nos compartas, ¿verdad? Desde tu propia voz y desde tu propia perspectiva, pues la relación con, no solamente con las relaciones internacionales, sino particularmente con la perspectiva queer. Esto pues es parte también de un reconocimiento de que la disciplina pues de relaciones internacionales se encuentra en un cambio pues muy importante, se está preguntando qué es en términos ontológicos, epistemológicos, metodológicos, y ahí justamente creo que es en donde cabe una discusión sobre la teoría queer y su aportación a esa disciplina. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Si nos puedes compartir, Julio, cómo ha sido tu inserción en el campo de la CRI en México en particular, y algo que nos interesa también saber en esa medida es si te has encontrado con un campo que ha sido fértil para desarrollar tu trabajo intelectual o por el contrario, con obstáculos, con mucho drama en la disciplina y con una imposibilidad de avanzar las ideas que pues a ti te interesa trabajar desde tus lugares de enunciación. Eso, muy bienvenido. Creo que primero muchas gracias por invitarme. O sea, creo que tener esa clase de espacios en las que podamos charlar de manera quizá un poco más informal respecto a los temas que más nos interesan, pues, creo, y sobre todo temas teóricos, es muy bienvenido. Y entonces, pues primero que nada, muchas gracias por el espacio y quiero abordar esa pregunta de una manera un poco tradicional porque eso ha pasado, que es muy diferente como yo me incorporé a las relaciones internacionales. Eso fue, yo empecé a escribir y pensar en el 2016 a lo que está pasando en estas nuevas generaciones y sí veo un cambio no para mejor, sino para peor en muchos sentidos y puedo explicar un poco por qué. Entonces, cuando yo empiezo mi trabajo en relaciones internacionales, pues empiezo en la licenciatura, estaba como en mi segundo año y quería tener como estos retos fuertes de qué significaría la investigación.
O sea, yo empecé mi formación, como tú lo mencionaste, desde las matemáticas en la UNAM. Yo soy de Oaxaca, entonces ya hubo una migración, entonces mis primeros 2 años fueron eso de adaptarse a vivir a una nueva ciudad, de avanzar muchísimo en tus materias, de sacar siempre 10, etcétera. Y cuando yo hice la transición a las relaciones internacionales, 2014, pues yo decido que desde el principio lo que más me interesaba era otra cosa. Y lo que más me interesaba ya no era sacar siempre 10, aunque sí me interesaba porque tenía una beca de excelencia que debía mantener, pero ya no era mi prioridad. O sea, si era una persona de 9, estaba bien, ¿no? Y entonces lo que entonces empezaba a pensar era que si me voy a dar el lujo de poder no centrarme demasiado en los estudios, sino más bien en lo que quiero aprender, una de las cosas que quería aprender era cómo es que estaba pasando que había mucha discriminación hacia las personas que se veían como yo. Y cuando yo decía algunas personas como yo, en ese momento eran personas que estábamos en el closet y que éramos personas que no teníamos sexualidades heterosexuales, ¿no? Entonces, en ese momento era eso. Ya luego, conforme va avanzando el proceso, pues también me doy cuenta que pues no solamente era la sexualidad lo que estaba diferente, sino también la identidad de género, ¿no? Y justo me empecé a hacer preguntas sobre ya no solamente la sexualidad, sino también la expresión de género, preguntas sobre la identidad de género, etcétera, ¿no? Y podemos abordar eso después. Pero como yo inicié las relaciones internacionales con esa ansia de poder aprender sobre el mundo y qué era lo que estaba mal, pues me di cuenta que pues a los 2 primeros años sí aprendí mucho más de lo que estaba aprendiendo en matemáticas, porque ahí todas mis materias estaban enfocadas en matemáticas, y aquí pues ya empezaba a aprender de derecho, ya pensaba aprender sobre economía internacional, y sobre todo en el lugar en el que estaba, que era el ITAM, pues tenías muchas nuevas herramientas de diferentes disciplinas, para poder entender no solamente este, tu localidad o tu país, sino el mundo en general, ¿no? Entonces, muchas cosas de economía internacional, muchas cosas de derecho. Entonces, yo pues, estaba como muy feliz en ese momento, porque pues era como por primera vez podía tener ese acercamiento a esa clase de conocimientos que no pasa en todos lados. Em, pero luego, pues seguía esa inquietud de que por qué nadie habla sobre sexualidad o por qué nadie habla de las personas, ¿no? O sea, siempre era como vamos a hablar del Estado, vamos a hablar de la guerra, vamos a hablar de procesos internacionales, vamos a hablar del derecho, y era como, ¿por qué no le han preguntado a la gente qué es las relaciones internacionales que ellas tienen, etcétera? Entonces ahí fue cuando yo empecé a preguntar a la gente que estaba cerca de mí, pues, ¿qué pasaría si yo empezara a hablar sobre sexualidad? Y me dijeron, bueno, pues podrías hablar sobre las personas gays que están en diplomacia, podrías hablar de las mujeres, que participaron, que están participando en proyectos de construcción de paz, ¿no? Y algunas de ellas son lesbianas, yo las conozco, etcétera. Y yo decía, ok, eso está interesante, pero entonces, ¿y cómo los abordo? Y pues me daban las mismas herramientas de siempre, ¿no? O sea, abórdalos como abordarías el tema en general y nada más ve cómo dicen estas personas de manera diferente el tema. Y pues sí, empecé a pensar así. De hecho, una de las primeras cosas que hice fue ir a Colombia a ver cómo se estaba negociando la paz de una manera en la que se estaban incluyendo temas tanto de género como de sexualidad por primera vez en la historia de manera ya, o sea, no solamente superficial, ¿no? Entonces, eso fue una manera de hacerlo y fue bastante fácil en ese sentido porque pues eran los temas que ya conocían mis profesores, pero nada más aplicados de esta manera un poquito diferente que era viendo a estas personas. Y el segundo momento, que fue como todavía más fuerte, era que a nivel internacional se estaba escribiendo cosas bajo el tema de Queer International Relations, ¿no? O relaciones internacionales queer. Y en particular, como era en ese momento como emergente, pues yo les escribí a todas las personas que estaban escribiendo sobre teoría de género y les dije, oye, no, o sea, esto me encanta estos temas y las empecé a leer. Entonces, siempre una cosa que les digo a la gente es lean primero a los autores y ya luego les escriben y van a ver que tienen mucha más chance de que les conteste, ¿no? Si realmente sus preguntas inician con, ah, ya leí tu libro, me interesó esta y esta parte de tu argumento, oye, tengo dudas, ¿no? Sobre esta cosa que pasa y cómo podemos seguir en conversación. Y entonces así empecé a entablar conversaciones con todos estos académicos y pues realmente a nivel internacional estaba teniendo conversaciones súper duras de teoría, de vamos a pensar en cómo se deshace la noción
de soberanía, cómo se hacen las soberanías de seguridad, vamos a hablar de temas más complicados que nadie la gente quiere hablar, como las personas LGBT que participan en el crimen organizado, etcétera. Pero aquí en México siempre querían, no, vamos a regresar a diplomacia, vamos a regresar a esto. Entonces, pues tuve que vivir como esta vida doble, en la cual en lo internacional tenía como más capacidad de proponer y a nivel nacional tenía más capacidad de intentar hacer diálogos con lo que ya estaba establecido. En ese sentido sí fue útil, nada más que pues también fue muy frustrante en el sentido de que pues nadie sabía nada de lo que tú estabas hablando y entonces tenías que definir que era gay cada vez que estabas hablando de esa palabra, ¿no? Y entonces sí tenías que decir y tenías que llegar con un bagaje muy fuerte de cuáles eran las leyes que te decían que tenías que hablar de esos temas, cuáles eran este, eh, las reglas institucionales que te promovían esa clase de acciones, etcétera. Pero ahora que ya lo veo desde muchos años después, veo que tenía mucha suerte, porque en ese momento estaba mucho la idea de vamos a traer una perspectiva de género, vamos a hablar sobre diversidad e inclusión, vamos a hablar sobre cómo podemos horizontalizar procesos, etcétera. Y ahorita no nos está pasando eso. Está pasando un proceso de vamos a eliminar diversidad e inclusión. Vamos a eliminar ciertas va a haber ciertas palabras de los proyectos. De hecho, hoy me hablaron por teléfono de que un curso de verano que voy a dar en una universidad estadounidense, me dicen que ya no puedo utilizar el título que quería utilizar ni el abstract que puedo utilizar porque si no te quitan el, el dinero federal, ¿no? Entonces a nivel transnacional cambia eso brutalmente, ¿eh? Porque viene esta cosa de un bloqueo conservador muy fuerte, así quiere hacer las palabras aun cuando lo demuestres, lo cual era es más complicado porque ya no solamente te piden demostrar, sino demuestras y te pueden decir no, ¿no? Porque ahora institucionalmente ya hay barreras que están existiendo. Afortunadamente ahora pasa lo contrario, ¿no? En México, porque ya estuve en lo internacional durante un tiempo, es que en México me están empezando a dejar hablar estas conversaciones. Y de hecho, por ejemplo, esta clase de conversaciones yo no las tenía hace tiempo. Pero ahora como ya tengo las publicaciones internacionales, conozco a todo el mundo haciendo esta clase de investigaciones a nivel transnacional, pues ahora otra vez, ahora dicen, bueno, ya te vamos a escuchar ya no solamente de los temas tradicionales, sino de todo lo que has propuesto, porque ahora sí ya tienes todo un bagaje. Y entonces yo diría que pues estamos en esta cosa complicada en la que pues ya no es tan fácil apelar a lo internacional, aunque siga habiendo caminos de hacerlo, creo que sigue habiendo personas que están manteniendo sus espacios de poder, aunque no de la manera de antes, porque antes eran full professors, que eran con mucho poder y ahora muchas de esas personas pues, ya se están jubilando o no las están contratando a las nuevas generaciones. Entonces creo que es eso, pero que a nivel local pues también valdría la pena ahora pensar en una inserción diferente, ¿no? Pensar en una inserción en la que nos hablen a las personas que estamos en América Latina, que vivimos esos procesos y que ya tenemos tanto el vocabulario como la experiencia para poder apoyarles de otras rutas, ¿no? Y de imaginar otras rutas, porque creo que ahora ya la internacionalización no será la única ruta. Sí. Gracias, Julio. Qué interesante estas reflexiones que nos compartes. Y en ese sentido me gustaría profundizar con este diálogo, pidiéndote nos compartas más cómo has vivido la relación tensión entre la acción y la reflexión. Esto es, toda la actividad que nos has contado respecto de colocar el tema en la agenda, de visibilizar el interés por estos temas, la propia existencia de estos temas pues también lleva a un proceso, digamos, de discernimiento interno entre cómo lo que estoy viviendo puede modificar, nutrir o inclusive cambiar la manera en cómo estoy asimilando las narrativas que estoy aprendiendo y de esa manera también reconstruyéndolas, ¿no? Entonces, si nos pudieras platicar cómo ha sido un poquito más de esta relación entre lo que has vivido, digamos, en el campo del activismo, porque hay que llamarlo también así, el colocar estos temas en la agenda también es un tema de activismo, cómo eso ha nutrido tu tarea respecto de la reflexión teórica.
Creo que esta es una clave interesante que puede motivar a las nuevas generaciones precisamente a que frente a esta ola de conservadurismo de la que ya nos hablas, pues no caigamos simplemente en, digamos, en la decepción o en el abrumamiento de lo que se viene, sino que también logremos inspirarnos para seguir colocando a través del activismo la reflexión teórica. Sí, o sea, yo diría que la relación entre activismo y academia es siempre múltiple, ¿no? Primero diría que hay un sector de población que está muy en contra de la academia, porque usualmente toda la gente que hemos tenido la capacidad siquiera de terminar la prepa ya es bastante reducido el número y que estás estudiando en una universidad y luego que termines una universidad y que luego que puedas escribir en ciertos idiomas o que puedas leer el inglés, etcétera, y hacer esas redes transnacionales, pues es bastante privilegiada y hay mucha gente que su activismo está mucho más a lo que le dices al ras del piso, ¿no? A pensar en comida, a pensar en techo, a pensar en eso, que no está disociado de los temas que investigo, etcétera, pero que eh, estas personas tienen razones muy justificadas por las cuales no quieren ni siquiera entablar una conversación con la academia y prefieren hacer cosas en espacios autónomos. ¿Qué dice la corriente? Hay otra corriente que sí es mucho de buscar puentes, ¿no? Y creo que la forma más clara de buscar puentes pues, es a través de pues, coloquios, a través de exigir responsabilidad en el sentido de que haya una transferencia de recursos, ¿no? O transferencia de espacios, ¿no? Etcétera, como para organizar eventos, ¿no? Para incidir en ciertas agendas, etcétera, y pues la realidad, ocupar el poder que llega a tener las universidades para que puedas participar en el debate público. Y entonces hay cierta constante. En esa clase de relaciones, que si ya son más en conversación, pues también se reproducen ciertos patrones, ¿no? De que usualmente es muy extractivo el asunto porque pues hay una persona que llega y le pregunta a una persona que lleva 10 años haciendo actividades, cuáles son las palabras que ha producido, cuáles son las acciones que han hecho, cuáles son los enfrentamientos que han tenido, etcétera. Y ya 10 años de trabajo lo nombran con su nombre y ya se quedan con él con las ideas, ¿no? Como si ellas fueran las personas que hubieran producido esos conocimientos. Entonces creo que esas son como muchas de las conversaciones que vas a tener, pero la realidad es que también hay un tercer camino, que es cuando intentas como co-construir, ¿no? Y entonces en ese co-construir, pues significa que realmente vas a entender cuál es la razón por la que generas ese tejido de solidaridad, esos puentes de comunicación, y te vas a importar de la causa no solamente en un instante, pero verdaderamente, o para entender una cosa en particular, pero más bien para ir transformando día a día y por mucho tiempo condiciones de opresión, ¿no? Eso también, y eso pues es más o menos lo que yo he hecho más, y eso me ha llevado un poco al primer activismo que conocí, ¿no? Entonces cada vez que tenía más estas conversaciones, pues encontrabas a más gente que te interpelaba, y creo que la cosa más potente que puedes hacer es no decirle, ven, te voy a traer a mis espacios o ven, te voy a ayudar a decirlo, pero a veces nada más escuchar desde dónde están viniendo y encontrar las formas de respuesta a esas diferentes posturas. Y pues en muchas ocasiones lo que me hizo también fue salirme de la academia y hacer mucho activismo fuera de la academia que no tiene relación con la academia y que no sé si lo va a tener. Entonces voy a poner algunos ejemplos nada más en eso. O sea, cuando yo empecé a hacer, por ejemplo, activismo y acción con una comedora comunitaria liderada por una persona no binaria, Yuke, en Oaxaca, más porque ya que una de las cosas que tenemos que preocuparnos mucho es sobre la comida y cómo compartir comida, ¿no? Porque sigue habiendo mucha gente con hambre, aún en nuestros espacios, ¿no? Las universidades uno creería que no tiene la gente hambre, pero sí hay mucha gente que tiene hambre en las escuelas, ¿no? Y creo que eso es muy importante y que mucha de esa gente que tiene hambre, pues también es personas LGBT que muchas veces por razones de discriminación, pues se ven orilladas o a dejar sus hogares o a aceptar trabajos con poca remuneración, etcétera. Entonces también es una pregunta de los derechos LGBT. Y entonces diría que, por ejemplo, ese activismo, hasta hace muy poco hemos empezado a pensar en caminos de
interacción con la academia, pero eso siempre ha sido muy opuesto a la academia, porque pues no tengo tiempo para que tú me estés haciendo un proyecto, etcétera. Yo necesito dar de comer y compartir comida. Y hay y otras formas que empecé a hacer más de comunicación un poco más amigable, pues fue crear un fondo de apoyo a proyectos activistas en Abya y ese fondo que ya empezó a funcionar desde enero de este año, pues fue justo cómo les damos retribución económica a los activistas que están en Abya buscando transformar localidades, ¿no? Y entonces, pues sí ha habido ya uno de y uno de los propósitos de ese proyecto, pues también es generar investigación original que se va nuevo a invadir estos espacios. Entonces, creo que eso ha pasado como una forma menos extractiva y antes de eso, pues sí dice mucho de dialogar con los activistas, por ejemplo, y me gustaba mucho este formato de hacer entrevistas y publicar entrevistas que siempre me parecía muy enriquecedor, pero que justo hasta los últimos años es a que ya he caminado más a un estilo un poco lo que yo llamaría más sostenible en esa relación entre activismo y academia. Y, Julio, pues yo creo que con lo que nos compartes vas mostrándonos que también pensar en la cuestión de la teoría queer no tiene que ver solamente con utilizar unos lentes para interpretar, ¿no?, un fenómeno internacional, sino replantear cómo se construyen las relaciones, cómo efectivamente existen vínculos de poder que se trasladan también al trabajo académico y cómo hay desplazamientos, ¿no?, de ciertos saberes y de ciertas poblaciones que no son vistos como legítimos para hablar o para pronunciarse. Y es desde ahí donde quiero insistir un poquito ahora más en la parte de la teoría, ¿no? Si esta es la condición que tú observas, entonces, ¿cómo entender la importancia de la teoría queer, digamos, dentro de las relaciones internacionales? Y bueno, en ese sentido, preguntarte también si tú consideras que existe una teoría queer desde México, si es que acaso es posible, si es que acaso eso es pertinente, o si deberíamos estar dialogando desde otra noción, ¿no? Más allá de lo queer. O sea, creo que esa pregunta es como tan difícil como responder si la teoría importa, ¿no? En mucho sentido. Creo que la teoría como un concepto que busca quizá entender y no solamente explicar fenómenos o entender o, por ejemplo, dar luces sobre cómo funciona algo, pero no necesariamente es algo que se tiene que repetir. Entonces hay como mucho más opción que cuando estamos haciendo una teoría que busca explicar fenómenos de manera muy unidireccional, causa y efecto, y que quieres generalizarlo y que quieres poner reglas replicables de manera muy sencilla. Entonces, sin embargo, para ambos tipos de teorías creo que sirve las cosas que se han agrupado como teoría queer. Y como siempre, y como la noción de teoría en general, pues es una teoría que pues, en realidad son muchas teorías las que están jugando, ¿no? Ya no estamos en esa época de una teoría que va a desplazar a todas las demás, sino más bien estamos entendiendo que hay diferentes formas de entender el mundo que a veces compiten entre ellas, ¿no? Y que tienen razones por las que compitan, etc. Entonces, eh, pues en ese sentido creo que la teoría queer viene a posicionar temas como la sexualidad, el género y el sexo en particular, o sea, y el sexo también, los actos sexuales, como cosas importantes para entender los fenómenos internacionales, ¿no? Entonces, no es solamente cómo, o sea, no sabes qué es la guerra, sino sabes también cómo la guerra depende de ciertos entendimientos eh, de cuáles son los cuerpos que pueden ser eh, violentados y cuáles no, ¿no? Y cuáles son las reglas de no violentación y cuáles son las reglas que sí mantienen la violentación, es decir, cuáles los sujetos que están protegidos por el derecho humanitario y cuáles no, ¿no? O no entiendes realmente el Estado si no entiendes la forma en la que los aparatos gubernamentales se construyen de tal forma en las cuales
las personas que no quieren habitar el binarismo de género, pues son excluidas de la toma de decisiones y de la participación electoral, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que la teoría queer viene a posicionar esos temas como centrales en casi todos los aspectos de lo internacional y ya de qué manera esos entendimientos se vuelven teorías, pues depende mucho de qué definición estés ocupando de teoría para definir qué tanto trabajo más tienes que hacer, ¿no? Pero pues se ha demostrado que hasta una gente que hace cosas muy cuantitativas, pues puede entender nociones más fuertes cuando empieza a preguntar qué pasa con las violencias a las personas LGBT, ¿no? Y, por ejemplo, y qué pasa cuando empiezas a estudiar los feminicidios, y qué pasa cuando empiezas a estudiar la democracia en relación a la prevalencia de los asesinatos de odio, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces creo que sí también se ha existido la posibilidad de que la teoría queer haya impacte en todas las formas de teoría. Ahora, ¿qué tanto queremos que siempre sea teoría? Pues depende, ¿no? Sobre todo si opones teoría con práctica, ¿no? Y entonces teoría se vuelve como el mundo de las ideas y la práctica se mueve como el mundo de la acción y de la transformación, porque en realidad, pues mucho de lo que piensas como teoría queer, pues realmente la quieres accionar para como práctica. Sin embargo, no rompería ni siquiera a la gente que realmente está haciendo teoría, imaginándose nuevos mundos en los cuales haya menos violencia, que también hay formas, o sea, cómo sería una paz transfeminista, cómo sería una paz queer, o una paz que sea sostenible no solamente para las personas que viven en la heterosexualidad, pero también personas que salen de eso, ¿no? Y entonces, ¿qué clase de acuerdos deberías de generar para eso, ¿no? Cosas así. Creo que también hay espacio para eso, pero creo que sí vamos a encontrar como todo este bloque de gente que va a decir, pues me importaría más hacer práctica o me importaría hacer más transformación social. Y creo que hay como un en medio, y que ese en medio es mucho viene de la teoría crítica y también de los feminismos, ¿no? Que es cuando empiezas a pensar en la práctica como teoría, ¿no? O de los practitioners como teóricos, porque pues al final del día te dicen formas de cómo entender y estar en el mundo, ¿no? Que se pueden traducir en formas que algunas personas también consideran como teoría, ¿no? Y entonces, pues creo que también hay esas otras posibilidades que quizá es el camino que la mayoría de la gente que hace teoría queer en relaciones internacionales sigue, ¿no? Que es mucho en continuo entre práctica y teoría, entre entendimiento y explicación, este, que pues han encontrado formas de hacer esa transformación y pues sirve mucho porque pues todo lo que entendíamos antes de relaciones internacionales resulta ser que nos estaba un poco limitado y a veces tendrías que cambiar hasta las definiciones de qué era seguridad, ¿no? Ya no solamente es entre estados, ya no solamente es para proteger al humano como seguridad humana, ¿no? Sino también a veces la simple noción de mantener al Estado como central es complicado, ¿no? Y podríamos pensar en inseguridades de otra manera. Ahora, sobre de qué forma puedes ver la teoría queer desde México o una perspectiva mexicana de estudios queer, eh, creo que la forma más sencilla de empezar a verlo pues es la gente que está localizada en esos espacios y que ha estado en diálogo con la gente que está produciendo conocimiento e ideas desde lo queer. Y entonces, cuando había gente que me decía, pues lo queer es extranjero y no tiene ninguna resonancia en América Latina, que pues eso se escuchaba mucho con la crítica de colonial sin haber hecho el trabajo de campo, pues resultaba ser que había muchas comunidades en México que sí estaban leyendo y sí les estaba interesando la teoría queer como una propuesta que hablaba de racismo, que hablaba de anticolonialidad, que hablaba de imperialismo y antiimperialismo en momentos en los que la gente no quería hablarlos. Eh, y entonces decían, pues si nos interesan esos temas, nos interesan que esos temas estén en relación con las políticas de género que están saliendo ahorita, ¿no? Y entonces para mucha gente les interpeló, por ejemplo, ese tema. Y pues, por ejemplo, la conversación que yo tuve con Pacha Queer, que también se publicó, pues ahí ella hablaba, ¿no? O sea, es que en realidad eh, lo queer se mostró como una posibilidad para romper con el activismo de unicornios, ¿no? Y pensar en un activismo
que también era crítico a la clase, ¿no? Y a formas de racialización y al empobrecimiento, etcétera. Pero pues ellas mismas dicen, pues ahorita ya transicionamos más al transfeminismo como una propuesta política que nos ayuda a articular, pero no por eso rechazamos completamente lo queer, sino nada más hay diferentes narrativas porque también, y eso quiero retomar, pues es que todas las palabras son inútiles eventualmente porque se pueden cooptar y entonces más bien es siempre ir pensando en qué manera tus teorías, en qué manera las palabras y los conceptos pues siempre se ejercitan a partir de este activismo, ¿no? Y entonces, pues creo que desde ese diálogo podría existir un activismo mexicano y dejo ahí nada más la duda porque qué tanto queremos otra vez nacionalizar algo y pues muchas veces lo que queremos buscar pues es quizá queremos una teoría queer más transfronteriza, ¿no? Que también ponga y cuestione la noción de algo nacional, ¿no? O algo queer que se vaya torciendo y se vaya mariconeando en el camino, ¿no? Y que desde otras interpelaciones eventualmente. Sí, muy interesante esta última parte que nos compartes respecto de el dinamismo que hay al momento de enunciar el conocimiento, al momento de construir las ideas. Y en ese sentido me gustaría que nos quedemos un poquito en esta reflexión, en este diálogo más sobre las palabras y sobre el impacto que las palabras tienen a la hora de construir realidad. Yo durante 10 años fui profesor de teoría de las relaciones internacionales, me tocaban las teorías reflectivistas y la teoría queer pues estaba muy presente. Y siempre llegábamos en las reflexiones en grupo a derroteros en los que nos cuestionábamos si realmente estábamos interesados e interesadas en hablar de teoría queer, ¿no? Por lo que implica el propio concepto de teoría vinculado al academicismo clásico, vinculado a la legitimación de la institución, instituciones que tienen ciertas lógicas que ya conocemos y que precisamente desde el pensamiento y la reflexión queer y el activismo queer es como de lo que nos quisiéramos liberar. Entonces, no sé, me gustaría preguntarte, Julio, ¿qué reflexión podrías compartirnos respecto de hasta dónde también tendríamos que estar pensando en enunciar a lo queer como acción y pensamiento y reflexión más allá del concepto teórico, ¿no? Porque al final, si seguimos, digo, estas eran algunas de las reflexiones que salían en el habla, si seguimos queriendo empujar esto al espacio convencional con las lógicas convencionales que ya conocemos y tal, pues también podemos caer en una dinámica, no quiero decir contradictoria, pero sí muy compleja de poder llegar a pelear, por ejemplo, por la validación de las instituciones que nos han excluido, ¿no? Y en ese sentido, pues en el fondo estaríamos validando sus dinámicas de exclusión. No sé si nos pudieras compartir un poco de estas reflexiones. O sea, yo tengo mucho miedo cuando queremos estar en contra de instituciones muy poderosas. Y tengo miedo no porque no crea que se puede o que sea válido, sino más bien porque creo que cuando vives eh, oprimide de muchas maneras y no solamente de una, te das cuenta que necesitas hacer mucha interlocución con muchas instituciones que son muy opresoras. Entonces, cuando de repente escucho gente que es muy anti-Estado y que no quiere saber nada del Estado, y entonces yo me preocupo porque digo, pues es que el Estado te puede servir para detener ciertas violencias. Seguro no te va a servir para detener la violencia policial, pero sí te puede ser útil, digamos, para, aunque sea garantizar eh, que, que que puedas tener un derecho a la identidad, ¿no? Y entonces que puedas participar en ciertos procesos de toma de decisiones donde también se disputa el dinero, ¿no? Y eso te puede dar como un acceso a la comida, etc. Entonces diría, pues no puedo estar tan en contra del Estado en todo momento porque también creo que puedes usar el Estado de manera estratégica, ¿no? Pero siempre de esa forma estratégica de que no te comprometas demasiado para que no puedas salir huyendo o para que no vayas no debilitando las estructuras que existen, ¿no? Porque también va a ser un error de creer que puedes depender del Estado, ¿no? Entonces creo que un poco es igual en la academia, o sea, si te quieres desligar completamente de las lógicas de la academia, pues te vas a dar cuenta que de repente si nunca escribiste sobre teoría,
queer y solamente escribiste sobre perspectivas o casos de uso de lo queer, pues vas a darte cuenta que pues, la gente no te cita o no te toma tan en cuenta, ¿no? O que cuando estás como en el trabajo, en el espacio laboral, pues no está tan fácil porque tienes que dedicarle 10 minutos en poder explicarle a, este, a tu público cómo es que estás abordando tu trabajo y no puedes llegar directamente con un tema que ya puedan entenderte muy rápido y de la manera en la que te lo tienen que explicar. O, por ejemplo, no puedes defender una tesis de manera tan sencilla, ¿no? O no puedes justificarle a gente que no está en relaciones internacionales, que no tiene el contexto de cuáles son los debates, que lo que tú estás haciendo sí vale la pena financiarlo, ¿no? Entonces, es un poco complicado si quieres darte de esas palabras que son tan poderosas. Otra vez, como con el Estado, no puedes depender de eso, porque si no vas a caer en los mismos patrones de reproducción de formas muy opresivas, porque pues, la teoría está básicamente formulada bajo gente brillante que hace cosas muy trascendentales que pueden explicar el mundo, ¿no? Y que puedes sobreponerse a todo lo existente que había antes y explicarlo mejor, etc. Y creo yo que pues, siempre tenemos que trabajar en esos diferentes niveles sobre teoría, práctica y sobre otras cosas. O sea, porque también hay cosas que ni siquiera hemos podido nombrar, ¿no? Y que va a tardar tiempo antes de que podamos siquiera ponerlo en los parámetros en los que existe y que también vale la pena tenerlo ahí, ¿no? Creo que por mucho tiempo, por ejemplo, la poesía fue eso. O sea, fue algo que yo hacía y que estaba alrededor de las actividades en las que estaba y tomó muchos años antes de que siguieran esas publicaciones y pues sí, esas no están articuladas como teoría, pero crear el espacio para la poesía fue muy complicado y me llevó a mí a no depender que tanto mi posición en la academia como mi capacidad de sobrevivir en la academia dependieran de si podía poner o no podía poner la poesía en la agenda, ¿no? Y entonces me tuvo que salir pues si me rechazan, pues está bien, ¿no? O si me rechazan, no voy a hacer la disciplinización que tú quieres, o no quiero ir a la revista más top y me quiero ir como a otras que sean más inclusivas, ¿no? Aunque lleve más tiempo. Y entonces esa clase de accionarios creo que pues también son importantes, pero no los podía pensar eh, sin el hecho de que, pues sí, mis primeros artículos fueron de teoría, ¿no? Y con esos artículos, pues ya siempre puedo decir, ah, sí, yo le respondí a Cindy Dever, ¿no? Yo le respondí a la gente que hacía diplomacia en México. Y entonces, y ya a partir de ahí te dicen, bueno, seguro algo tiene que decir, ¿no? Entonces creo que eso es importante y que para los estudiantes, pues también que no sea panacea, porque si empiezas a pensar en el activismo o en las cosas que te atraviesan, te vas a dar cuenta que pues no vas a pasar el examen, porque en el examen te van a pedir que los relaciones con los temas que vieron en clase. Y usualmente, pues, si te va bien, tienes una lectura de teoría queer en tu clase. La mayoría de veces no vas a tener, ¿no? Entonces, eso. Fíjate, Julio, que me haces pensar que justo hay una zona fronteriza, ¿verdad? En la que siempre nos estamos moviendo cuando queremos eh, adentrarnos en las entrañas, valga la redundancia, del monstruo, hablando de estas instituciones a las que te refieres, ¿no? Ya sea el Estado mismo o la academia. Y en ese sentido me hace pensar que ha habido pues una transformación más o menos, no en todos los casos es así, pero en donde se ha pasado de la clandestinidad en la escritura, por ejemplo, sobre lo queer, a una exposición que inclusive ya lleva a espacios de entretenimiento, a reflexión y lógicas de consumo, ¿no? En la sociedad, digamos, actual. Y me hace pensar justamente en lo que significa ahora trabajar sobre lo queer en contextos de los estados neoliberales, ¿no? Y de otros tipos de estado también, pero creo que el estado neoliberal es particularmente interesante en ese sentido. Y quiero referirme a tu escritura ahora, Julio, porque tienes, como lo has dicho, varios textos que yo invito a leer, por supuesto, a quienes nos están escuchando, que son en realidad, a mí me lo parecen una invitación a la indisciplina, pero de la mejor manera posible, o sea, desde el conocimiento del debate
de los debates tradicionales y desde la búsqueda, ¿no? De manera muy estratégica también y consciente y activista de cambiar la discusión desde el interior de la propia disciplina. Entonces, bueno, hay un texto en particular al que me quiero referir que justamente tiene que ver con la reflexión de la teoría queer en la que utilizas, o bueno, te acercas a la figura de Juan Gabriel, un referente muy importante de la cultura popular en México, y nos hablas de la figuración queer, pues, del homosexual en América Latina. Si pudieras un poquito profundizar en torno a tu proceso de escritura sobre ese texto, ¿no? Y a finalmente lo que resultó el acercamiento a la figura de Juan Gabriel para traerlo a las relaciones internacionales, no es necesariamente un elemento de entrada que sea pues común, digamos, en el acercamiento en la disciplina, pero que creo que justo refleja tu propia forma de escritura y tu propia forma de plantear, digamos, Sí, y me dices si me estoy cortando porque yo escucho un poquito cortado, pero ese artículo en particular esperaría que no fuera tan necesario después, porque pues seguía un patrón que mucha gente conoce, que es el patrón tradicional de la teoría crítica, que es vas, lees un texto de alguien que sea muy famoso, muy famosa, en este caso una persona muy famosa, Cynthia Weber, que ya había escrito y era full professor en la Universidad de Sussex, estaba ya publicando en todas las revistas más importantes, tenía miles de citas, etcétera. Y entonces yo leí el texto y pues ahora sí que lo estudié, ¿no? O sea, de leer y entender cada línea e irme a las referencias y leer las referencias, etcétera, ¿no? Y entender como a profundidad qué era lo que estaba escribiendo e intentando comunicar Cindy Beaudry, ¿no? Entonces, y que me llevó también a leer toda su obra, no solamente ese libro, ¿no? Sino los demás libros que escribió. Eh, y me di cuenta que pues ya cuando entendía el texto, que podía, que el caso que ella estaba utilizando, que era el de Conchita Wurst, ¿no? De Eurovisión, ¿no? Que era una mujer barbuda, ¿no? Que estaba participando en todas las discusiones sobre la integración europea y sobre quiénes sí pertenecía o no pertenecía a la Europa que se tenía que hacer y pues en un contexto de un concurso que surge de la Unión Europea como de Eurovisión, que surge mucho de la mano con Europa para intentar buscar generar lazos transnacionales, ¿no? Y decía, pues es que hay muchos de esos personajes curiosos, ¿no? En toda América Latina y de hecho cada vez que hablaba sobre quién sería una persona que tenga como sexualidades y apariencias de manera más antinormativa, es decir, no era ni una cosa ni la otra, sino se posicionaba en medio, pues cada país, o sea, cada país al que voy, pues me dicen, y cada región a la que voy me dicen diferentes personas, ¿no? Personajes. Y para mí lo que pasó, pues es que era 2016 cuando estaba leyendo ese texto. Y en 2016, pues justo muere Juan Gabriel, ¿no? Y entonces empieza a ver toda esta revolución de que todos los mandatarios están diciendo que Juan Gabriel es la expresión más grande de la mexicanidad, que, que hay que, de hecho, pues hubo una propuesta de ley en la Cámara de Diputados para aprobar el matrimonio igualitario a partir de Juan Gabriel, porque el mismo Congreso decidió guardar un minuto de silencio este, en, em, como homenaje a Juan Gabriel. Obama escribió con respecto a Juan Gabriel, o sea, el mismo secretario de la OEA escribió, o sea, todo el mundo estaba hablando al respecto y estaba diciendo lo importante y lo influyente que era este personaje. Y en realidad era un personaje complicado porque pues nadie sabía ni siquiera su sexualidad bien, ¿no? O sea, muchos decían, pues lo que se ve no se pregunta, ¿no? Pero ¿qué es lo que estoy viendo? Pues depende de los ojos en los que lo estás mirando, ¿no? Entonces había mujeres que seguían enamoradas de Juan Gabriel. Y también había muchos gays que estaban enamorados de Juan Gabriel. Entonces era como esta cosa de que decías, pues es una persona que mantuvo de manera estratégica esa posición en medio de que no sabía si era una cosa u otra cosa, si era alta cultura lo que estaba haciendo Juan Gabriel o era puro naquismo de entorpecer las rancheras que tanto amaba México.
¿no? Entonces, como que todas esas contradicciones, pues me llevó a decir, pues aquí podría plantear un poco el mismo debate que abrió Cynthia Weber, entre qué es lo que, y bueno, no voy a ir como tanto a profundidad de todo el debate, pero sí a la forma en la que primero se construye o se autoriza a ciertas figuras, a tomar decisiones por otras personas, ¿no? Que es toda esta idea de la soberanía. La soberanía es quién puede decidir las reglas del juego, ¿no? ¿Quién puede decidir qué se hace y qué no se hace? ¿Quién tiene legítima oportunidad? Y antes, pues, justo la razón que venía detrás de esa expresión, pues era o la iglesia, ¿no? Cuando había monarquías, ¿no? Es lo divino lo que te da la iluminación para tomar las mejores decisiones. Luego pasa a ser el pueblo, ¿no? En esta soberanía moderna. Entonces el pueblo te da, te da el derecho y alguna gente cree que es nada más a través de las elecciones, pero pues no, porque quien llega a poder ser elegido, las personas que toman decisiones detrás de eso, pues es mucho más complejo, ¿no? Y por eso no todas las personas realmente pueden llegar al poder, sino que hay ideas construidas a partir de ahí de quién puede gobernar y quién no. Y entonces si preguntas en el caso mexicano, pues hay como gente más complicada que la gente podría aceptar, tomar decisiones. Y por ejemplo, Juan Gabriel fue de esas personas que tanto el PAN como el PRI buscaban que Juan Gabriel les diera el apoyo. Eso no significa que si Juan Gabriel hubiera dicho que vaya el PRI o Juan Gabriel hubiera dicho que vaya el PAN, aunque sí pasó en posiciones locales y algunos textos hablan sobre la forma en la que Juan Gabriel ayudó a la transición democrática en el norte del país. Eh, la realidad es que pues estas figuras importan y la forma en la que se construyen estas identidades de quienes sí pueden gobernar y quienes se pueden gobernar son mucho más amplias y detectan, por ejemplo, cuáles son las personas a las que sí se les escucha y a cuáles las personas a las que no se les escucha, ¿no? Y justo si ves, por ejemplo, qué tanto se le escuchaba a las personas LGBT durante la historia, pues te das cuenta que también puedes aprender muchas cosas respecto a pues dónde está el poder soberano, quienes sí pueden ser partícipes y quienes no del proceso nacional, etcétera. Entonces creo que ahí fue pues una respuesta a Cynthia Weber para también posicionarme yo y otra pues la idea de que pues sí estaba aquí un personaje que estaba diciendo muchas cosas y que podía eh, ponerlo en diálogo con lo que estaba diciendo Cynthia, pero desde la perspectiva de la historia latinoamericana. ¿Sí? Que creo que y lo que último que diría es que espero que ya no necesitemos hacer eso, que ahorita ya haya gente que pueda proponer nuevas agendas y no necesite estar contestando a lo que yo escribí o que otra persona escribió y que sean, que nos enseñen más. Pero creo que como tú lo dices, eso sí implicaría tener una academia diferente, ¿no? Que no asuma que algo que no entiendes tan del todo, lo tienes que descartar. A veces podría ser que des espacio para que gente explore nuevos temas en tus clases y aunque el ensayo va a terminar medio inconcluso, medio, pues le falta pies y cabeza, pues al menos la persona avanzó un poco en cómo articular ciertas cosas y que entonces también valga la pena la originalidad y no solamente este, la respuesta en los términos existentes. Pero creo que esa es esa no era una opción que yo tenía en ese momento, porque en ese momento lo que tenía es cómo puedo justificar existir, ¿no? En este lugar. Interesante esto que nos compartes, Julio, porque definitivamente pues no es nada más respecto de la legitimación de la teoría, respecto de la acción, sino también una crítica grande que podemos hacer a cómo la realidad se mueve muchísimo más a prisa de lo que la teoría se ajusta o la teoría alcanza a percibir esos cambios, ¿no? Y a partir de esta reflexión que nos compartes del caso de Juan Gabriel, de tu propio caso de reflexión y acción a lo que te llevó a escribir esta respuesta a Cynthia Weber, eh, nos gustaría, para ir cerrando un poco, que nos compartieras tu reflexión respecto de la región latinoamericana, más allá de las fronteras convencionales de los estados que la conforman. Podemos observar que en esta región las identidades pues no se ajustan a patrones binarios, ¿no? Hay grandes ejemplos de
pues identidades transnacionales, por poner un concepto. Por ejemplo, la comunidad chicana que va y viene, que traspasa la frontera entre México y Estados Unidos. También podríamos hablar, por ejemplo, de la comunidad mapuche, que también traspasa algunas fronteras en el cono sur, pero no nada más eso, también podríamos hablar, por ejemplo, de los muxes en Oaxaca, que traspasan pues las fronteras del género, ¿no? Tomando como ejemplo estos tres casos, podríamos afirmar o podríamos reflexionar que en sí misma la realidad latinoamericana es una realidad queer. Bueno, em, creo que hay mucha gente a la que le gusta decir esa clase de expresiones, ¿no? Estamos en un mundo queer, es un mundo trans, todo es más bien inestable en ese sentido, ¿no? Y la estabilidad, la normatividad como la antinormatividad, pues pueden llevar a cuestiones medio opresoras, y entonces valdría la pena siempre vivir en un mundo en el que hay más que una sola cosa, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la gente que hace Pluriversality, la gente que hace DAO Politics, y todas estas políticas que son más que una sola cosa, o la de mundos en muchos mundos, ¿no? De parte del constructivismo. Todas estas ideas, pues sí es cierto que de muchas maneras sí existen muchos mundos, o de ciertas maneras sí existen muchas sexualidades y diversidades en todo el mundo que nos podrían llevar a hacer una clase de afirmación como esa, ¿no? Ya luego, ¿qué tanto queremos matizarla? Porque primero es, ¿qué tanto queremos nombrar como queer algo que no tiene una conexión con el pensamiento que surge en Estados Unidos al respecto, ¿no? O qué tan, o sea, quizá lo que también, ¿por qué no es que América Latina es mushe, ¿no? O por qué no América Latina es, es transfronteriza, ¿no? Entonces, o por qué América Latina es femenino, ¿no? Entonces, eh, creo que todas esas son preguntas que puedes justificar de una manera u otra, pero yo diría, hay que justificarlo con los casos en particular, y en ese sentido creo que una de las cosas que te fuerza a hacer los estudios queer, pues es mucho tener esa interlocución y encontrar las palabras que más se aborden a la variedad que estás poniendo, ¿no? Y una de mis mentoras, María Amelia Viteri, decía, pues cuando te alcanza lo queer y cuando no te alcanza lo queer, ¿no? Cuando sí hay un espacio para tener estas comunicaciones que vienen de ciertas colaboraciones conjuntas y cuando no hay esas colaboraciones y te vas a dar cuenta que pues ambos lugares son como mucho más flexibles de lo que esperarías y las palabras con las que terminas nombrando pues pueden ser nada más estratégicas, ¿no? Puedes llamarte queer desde una perspectiva de que pues hay cierto capital intelectual y económico para nombrarte desde ahí, tener acceso a espacios de dinero, de, de público, etcétera, que podrías decir, ahí me lo nombro y que tiene cierta relación con lo que está pasando aquí. Y puedes decir, no, no es queer y lo que es, y no es queer porque aquí es diferente. Y a veces quizá México en per se, o sea, como una noción. Y hay gente que piensa, por ejemplo, cuál es, qué sería China como método, qué sería México como un método, ¿no? De pensar el mundo y no solamente el país, ¿no? Y que creo que pues todas esas cosas son válidas y que yo diría que sí una cosa muy importante es eh, escuchar y interpelarse entre ustedes mismas, pero por ejemplo yo sobre lo mushe, que es como muy cercano a mí, por donde yo vengo, pues no creo que tenga que escribir mucho, porque hay muchas mujeres mushe haciendo cosas muy importantes, ¿no? Entonces yo les digo, vayan y escuchen a Maranta Gómez Regalado, no me escuchen a mí, porque ella te va a decir en qué momento sí te da lo mushe para hablar de políticas transnacionales y cuando no te alcanza, ¿no? Porque cuando a ella la han expulsado de espacios, ¿no? Y cuando sí la han dejado meterse. O por ejemplo, porque lo mushe tiene más facilidad de meterse con el feminismo institucional y una persona travesti no tanto, por ejemplo. Entonces te va a decir mucho tanto los límites como las oportunidades que surgen a partir de esa identidad, ¿no? Y quiénes sí pueden y quiénes no pueden ser mushes. Que por ejemplo se toma ese tema ahora que hay las reformas electorales, etcétera. Muy bien. Muchas gracias, Julio. Pues bueno, estamos casi en la recta final de la conversación, pero quisiera preguntar a quienes nos acompañan si hubiera alguna pregunta. Podríamos tomar una pregunta si es que
por ahí hubiera el interés. Em, Y pues bueno, si no, pues de todos modos, Julio, pues agradecerte por la posibilidad de esta conversación. Decir que justamente desde la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales hay ahora también un momento importante para abrir la discusión justamente sobre estos temas que, como tú bien mencionas, quizá en otro momento no había pues una apertura en general en diversas universidades para crear proyectos o siquiera conversar acerca de estos asuntos. Y esa es la razón también por la cual hace algunos años pues se ha creado el Comité de Género, Feminismos, Teoría Queer e Interseccionalidades, que ha sido pues vital para este proceso. Y ahora desde el Comité de Teoría y Metodología pues también estamos avanzando, ¿no? Con esta iniciativa. Veo que hay una pregunta que nos colocan en el chat, Julio, si quieres la podemos leer y con eso, con tu respuesta, cerraríamos, digamos, el conversatorio. Daniel Quiroga nos dice, excelente conversatorio, muchísimas gracias. Sobre la última parte que dices, ¿qué límites has encontrado en investigaciones o activismo al alcance, eh, al alcance de la teoría queer? Algo que nos puedas decir un poquito más acerca de esos límites. Pues te pongo un ejemplo muy interesante que es, por ejemplo, mucha gente está hablando de que el caso de Colombia está haciendo queering security studies o queering the world, en el sentido de que pues, está permitiendo conversaciones sobre cómo la seguridad y y la guerra este, necesitan aprender del género de múltiples maneras. El problema fue de que en la práctica, cuando el primer acuerdo de paz se generó en el 2016, ese tenía un lenguaje mucho más amplio, que decía diversidades de género, diversidades sexuales e identidades de género. Y ese fue rechazado, porque el gobierno, porque hubo toda una campaña mediática en contra del acuerdo en el que decían que eso iba a homosexualizar Colombia y que iba a generar toda una política contra las infancias. Y resulta ser que lo que sí pasó fue una nueva nomenclatura que nada más pusiera LGBT. Y una de las cosas que hacen los estudios queer, pues es decirte qué tan limitados son los parámetros LGBT, pero resultó ser que porque lo pusiste como LGBT, pues pudiste quedarte en el acuerdo de paz. ¿No? Y de hecho fue como un borrado en el que nada más borraron las partes en las que decía diversidades de género, diversidades sexuales e identidades de género, nada más pusieron género y mujeres y LGBT. Y así sí pasó el acuerdo porque pues ya no era tan fácil tumbarlo. Entonces creo que ese es como un ejemplo, por ejemplo, en el que pues, hay que tener cuidado, porque lo que te está enseñando es que puede haber otras formas estratégicas de nombrar las políticas que tú estás haciendo, quizá un poco más tradicionales, quizá un poco más neoliberales, quizá un poco más comerciales, pero que en la práctica pues, podrías utilizarla de maneras más queer, por decirlo así, o más antinormativas. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de cuando pues lo queer no se aceptó, pero sí se aceptó lo LGBT y cómo puedes ampliar lo LGBT después con lo queer ya en la práctica social, ¿no? Y hay otras maneras, ¿no? Por ejemplo, nadie quiere escucharme hablar sobre lo queer cuando hablo con militares, ¿no? Pero entonces de repente digo, ya no voy a hablar desde lo queer, voy a hablar desde el erotismo y desde el sexo. Eso sí lo hay, ¿no? En las militares sí hay sexo, sí hay erotismo. Entonces les cuesta menos trabajo. Como antes les costaba menos trabajo llamarse sexo entre hombres que decir que eran personas gays, ¿no? Entonces, eso creo que también es interesante para ver cómo nombras lo que te está participando. Y hay las veces en las que te interpelan y te dicen, no me nombres desde ahí, yo soy mushe, no me nombres desde ahí, yo soy travesti, no, yo no tengo dudas si soy mujer o soy hombre, soy mujer, ¿no? Y entonces ahí dices, ok, no, aquí hay un límite en lo cual lo que estamos proponiendo aquí es una perspectiva de mujeres trans, ¿no? No una perspectiva de lo queer. Y tener mucho ese oído para decir, y el respeto de que todos tenemos errores, de decir, efectivamente, ¿no? Tienes toda la razón, esta parte no va por ahí.
Bueno, pues muchas gracias, Julio. Creo que, bueno, yo me quedo con muchas cosas para seguir reflexionando. Seguramente Carlos también tiene por ahí otras nociones. Yo agradezco mucho tu disposición, en primer lugar, a este trabajo colaborativo y de acompañamiento, que es algo que me consta, esta noción de cuidado, ¿no? En la construcción del conocimiento y digamos, es creo fundamental y uno de los rasgos no siempre tan presentes en el mundo académico. Entonces, sí quiero reconocer eso y sí quiero decir que veo ahí un reflejo de lo que escribes, o sea, digamos, una relación muy importante entre lo que escribes, lo que haces y la forma, ¿no? En la que apuestas para acercarte, pues, a esta discusión sobre lo queer o bueno, otras perspectivas como la visión transfeminista y bueno, en diálogo justamente con relaciones internacionales. Pues bueno, yo quiero nuevamente por eso agradecerle, por supuesto, a la MEI, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, por generar este espacio y por supuesto también a Carlos por pues ser cómplice en la preparación justo de esta conversación. No sé, Carlos, si tú quieres agregar algo más como punto final, o tú, Julio. Gracias. Gracias, Eduardo. Pues nada más agradecer por la invitación, agradecer a la MEI por abrir este espacio, pero principalmente agradecer a Julio por compartirnos sus reflexiones. Estos son los espacios que inspiran a las nuevas generaciones a no claudicar sobre sus intuiciones, sobre sus intereses y pues yo creo que a seguir sumando, ¿no? Con la construcción de conocimiento, la enunciación de realidades más optimistas, más esperanzadoras. Muchísimas gracias, Eduardo. Julio, no sé si quieras compartirnos unas últimas palabras. Sí, primero muchas gracias por la invitación y muchas gracias para los que lo están escuchando ahorita o más tarde, que seguro cuando salgan del trabajo van a poder escuchar. Y lo que quiero decir es que a diferencia de cómo quizá ahorita se está viendo nada más por algo más causístico, pues hay muchas mujeres haciendo también teoría queer y creo que es muy importante pues decirlo que todas mis mentoras fueron mujeres, ¿no? Justo hay una relación, eso significa que también hay una relación muy clara entre teorías queer y feminismo, y eso es quizá otra charla, ¿no? Sobre eso, pero esa exploración, por ejemplo, la hicimos un poco en el editorial que va a salir de un número especial sobre teorías queer, con Q, queer con C, y transfeminismos de las relaciones internacionales, que saldrá en la revista española de Relaciones Internacionales la próxima semana, entonces para que estén pendientes y puedan pues observar un poco las otras conversaciones que hay, ¿no? Como por ejemplo con los feminismos y también con conversaciones con el anticolonialismo, con las perspectivas indigenistas, con las perspectivas de diplomacia, etcétera, y pues un poco de esta publicidad, mientras también pues digo la importancia y la relevancia de las mujeres lesbianas y bisexuales en este proceso. Gracias, Julio. Pues bueno, pues creo que con esto nos vamos a despedir. Vamos a tener una siguiente emisión del Café Teórico. Manténganse muy atentos a las conversaciones que se vienen. Y pues yo creo que esta sesión, pues bastante, no solamente enriquecedora, sino se sintió un apapacho, ¿verdad? De poder hablar justamente de estos temas y de pensar que hay pues una posibilidad de seguir construyendo redes alrededor de la discusión sobre los asuntos queer en relación, como ya lo dijo bien Julio, también con otras perspectivas como los feminismos, ¿no? Que siguen sin duda siendo vitales. Pues bueno, hasta pronto, muchas gracias, que se encuentren muy bien. Abrazo solidario.